Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión en donde daremos revisión a los contenidos correspondientes a la secuencia 14, un mundo de reacciones químicas, abarcando los contenidos de la lección 1, cómo nos afectan las reacciones químicas, y la lección 2, cómo aprovechamos las reacciones químicas. Nosotros ya sabemos qué es una reacción química, que es la interacción entre dos o más sustancias que me da como resultado la formación de un nuevo producto o sustancia. Estas reacciones químicas sabemos que también están presentes en nuestra vida cotidiana, ya sea en la preparación de un alimento, o en el encendido del auto, o en la formación de nuevos materiales o productos. Productos como cuáles, productos de limpieza, productos de aseo personal, elaboración de alimentos procesados, o bien ¿cómo se llama? En la fabricación o elaboración de medicamentos. Ahora, ¿por qué es tan importante este conocimiento sobre las reacciones químicas? Porque gracias a ello, este conocimiento, el ser humano ha, ha podido mejorar su calidad de vida e incluso ha podido, ¿cómo les diré? Definir, o mejor dicho, emplear este conocimiento ya sea para producir nuevas sustancias o bien para degradar otras sustancias. Entonces, he ahí la importancia de este conocimiento. Ahora, sabemos que existe una infinidad de sustancias. El día de hoy nos enfocaremos a dos sustancias principalmente, los ácidos y las bases. Estas sustancias están presentes en todas las sustancias, por ejemplo, alimentos, productos de limpieza o medicamentos. También los encontramos en los alimentos de una forma natural. Ahora, ¿por qué es importante conocer las características físico-químicas de estas dos sustancias? Bueno, porque gracias a estas dos sustancias existe algo que se llama reacciones de neutralización, que es lo que veremos más adelante. Por ahora, veamos lo que son las propiedades generales de estas dos sustancias, ácidos y bases. Los ácidos tienen como propiedades generales que son sustancias agrias, son sustancias que reaccionan con metales formando hidrógeno gaseoso, son sustancias muy corrosivas e incluso queman o degradan tejidos vivos. Eh, y además, su característica química es que van a neutralizar la acción química de las bases, es decir, su contraparte. Las bases van a ser sustancias de tipo amargo o con un sabor amargo, van a ser resbaladizas al tacto, no van a reaccionar con los metales y, a diferencia de los ácidos, únicamente irritan la piel. No es que sean agentes quelantes. Ahora, las bases, al igual que su contraparte, los ácidos, van a neutralizar la acción de los ácidos. ¿Qué tienen en común estas dos sustancias? Bueno, a pesar de que tienen características diferentes, comparten dos características en común. La primera es que van a cambiar los pigmentos vegetales. Es decir, cuando yo quiera utilizar una tirita de tornasol y le agrego una sustancia con características ácidas, esta se va a tornar de color rojo. Mientras que si le agrego una sustancia con características básicas o alcalinas, se va a tornar de color azul. Ambas sustancias en el agua van a conducir la electricidad, ¿ok? Y esto es en función de sus características químicas. Ahora, para determinar bien las características químicas de una sustancia, si es ácida o si es alcalina, se utiliza algo que se llama la escala de pH. pH significa potencial de hidrógeno, es decir, que es una unidad de medida que me va a indicar el nivel de acidez o alcalinidad de la sustancia con base a qué? A la cantidad de hidrógenos que tenga esta sustancia. Si, por ejemplo, la sustancia tiene una gran cantidad de hidrógenos, quiere decir que es una sustancia ácida. En cambio, si es una sustancia que carece o que tiene muy pocos hidrógenos, quiere decir que es una sustancia básica o alcalina. Ahora, como ustedes podrán ver en la imagen, esta escala es de forma lineal y de forma ascendente o progresiva. Va del 0 al 14 y su punto medio es el 7. Cuando nosotros hablamos de sustancias ácidas, quiere decir que están ubicadas en un valor entre el 0 y 7. Si hablamos de sustancias básicas, están ubicadas en un valor entre el 7 y el 14. Ahora, ¿por qué viene de colores? Recuerdan que les dije que las características de los ácidos y las bases es que estos cambian los colores vegetales y que, por ejemplo, los ácidos se tornan de color rojo, aquí lo tenemos, y las bases se tornan de color azul, aquí lo vemos, ¿sí? Ahora,
Aquí esta gráfica, o esta escala, mejor dicho, de pH me gustó muchísimo porque aquí viene una serie de alimentos o de sustancias y nos indica el valor de pH de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del tomate tiene un pH de 4. Eso quiere decir que es una sustancia ácida. En el caso del bicarbonato de sodio tiene un pH de 9. Eso quiere decir que es una sustancia básica. Entonces, todas las sustancias van a tener un pH y con base a ese pH nosotros podemos definir si se trata de una sustancia ácida o si se trata de una sustancia alcalina. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir lo que es un ácido y una base? Es decir, yo ya les dije, por ejemplo, ya les comenté las características físico-químicas de ácidos y bases, pero no les he dicho qué es un ácido o qué es una base o cómo se definen estas sustancias. Para definirlas debemos de tomar en cuenta tres enfoques. Esos tres enfoques van en función a su comportamiento. Es decir, por ejemplo, para Arrhenius, según su disociación en agua, es decir, si estas sustancias ácidas o básicas se encuentran en una disolución acuosa, que es una disolución acuosa, pues es una mezcla homogénea de dos o más sustancias en donde el componente mayoritario es agua, eso quiere decir disolución acuosa o disociación en agua, ¿sí? Es decir, que se encuentran en agua. Entonces, para Arrhenius, una sustancia ácida es aquella que produce iones hidrógeno, mientras que una básica va a ser aquella sustancia que produce iones hidroxilo. ¿Qué quiere decir iones? Recuerden que la palabra iones hace referencia a un átomo o átomos con carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. En el caso de los ácidos, se van a producir iones con carga eléctrica positiva, es decir, cationes, mientras que en el caso de las bases se van a producir iones con carga eléctrica negativa, es decir, aniones. Entonces, en pocas palabras, para Arrhenius, los ácidos y las bases son sustancias que van a producir iones con carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, según se hable. Si es un ácido, va a producir iones con carga eléctrica positiva, es decir, cationes. Y si son bases, va a producir iones con carga eléctrica negativa, es decir, aniones. El siguiente enfoque va de acuerdo a Bronsted-Lowry. Ellos definieron a los ácidos y a las bases de acuerdo a quién recibía y quién donaba productos, es decir, si daba protones, si recibía protones o si donaba protones. En el caso de los ácidos, ellos los definen como las sustancias que donan protones. Recuerden, un protón, su carga eléctrica es, adivinen, positiva. En el caso de las bases, para Bronsted-Lowry, las bases son aquellas que reciben protones. Por lo tanto, su carga eléctrica es positiva. Entonces, Bronsted-Lowry definieron a los ácidos y a las bases con respecto a quién recibía y quién donaba protones. Y lo vemos en el ejercicio de aquí, en esta ecuación química. Aquí yo tengo esta fórmula. Siempre que yo vea una fórmula que empieza con H, CP, este ion, quiere decir que estoy hablando de un ácido. Cuando yo veo una fórmula química que tiene, por ejemplo, ion hidroxilo, estoy hablando de una base. En este caso vamos a centrarnos en esta reacción. Entonces, Bronsted-Lowry dice, un ácido es aquella sustancia que dona protones. Aquí yo tengo el ácido clorhídrico que va a reaccionar con el agua, que va a reaccionar y va a dar como resultado cloro, ¿sí? Con una carga eléctrica negativa, es decir, este es un anión, más el ion hidronio, ¿sí? H3O se llama hidronio y su carga eléctrica es positiva. Eso quiere decir que el ácido donó su protón, ¿a quién? Al agua. Este protón pasó al agua. Y entonces el cloro se quedó solito para formar el ion hidronio. Eso es lo que dice Bronsted-Lowry, que los ácidos y las bases se van a definir por quién recibe y quién dona el protón. Para Gilbert Lewis, ¿le suena a Lewis? Claro, a Lewis ya lo vimos con la formación de enlaces químicos. Lewis decía que los ácidos y las bases son sustancias que se van a definir de acuerdo a la transferencia de electrones. Para él, un ácido es una sustancia que recibe un par de electrones y una base es una sustancia que dona un par de electrones. Entonces,
Yo aquí tengo dos sustancias, tengo el hidrógeno y tengo al ion hidroxilo. Aquí está su carga eléctrica negativa y aquí está una carga eléctrica positiva. Entonces, él decía, ácidos son los que reciben un par de electrones y las bases son los que donan. Entonces, aquí yo tengo un ácido y aquí tengo una base. Si una base es la que dona los electrones, yo lo veo aquí en esta reacción, claro. Este hidrógeno, adivinen con quién se pasó. Con el ácido. El ácido es una sustancia que recibe ¿qué? Electrones. Y por eso se formó el agua. Un hidrógeno más otro hidrógeno me da dos hidrógenos y un oxígeno. Eso es la definición de ácidos y bases de acuerdo a tres enfoques. Arrhenius, Bronsted-Lewis, Bronsted y Lewis, ¿ok? Pero ¿por qué es tan importante conocer estas características físico-químicas de los ácidos y las bases? Bueno, porque esta interacción entre ácidos y bases va a dar como resultado algo que se llama reacción de neutralización. Una reacción de neutralización es la interacción entre un ácido y una base, que va a dar como resultado la formación de una sal y un agua. ¿Cuál es la importancia? Que gracias a este conocimiento el ser humano es capaz de producir o de facilitar la formación de sal y de agua a partir de compuestos ácidos y básicos. ¿Sí? Todo conocimiento es útil, recuérdenlo, nenes. Ahora, ¿de qué me sirve saber esto si nunca lo voy a utilizar o nunca me ha pasado o nunca lo he visto? Pues, ¿qué creen? Sí nos ha pasado a todos y a cada uno de nosotros. Las reacciones de neutralización, así como las reacciones químicas, están presentes en nuestra vida cotidiana de manera constante, ¿sí? Siempre que nosotros, por ejemplo, vamos a un restaurante e ingerimos alimentos que son muy irritantes o picosos, o ingerimos alimentos más de la cuenta, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Aparece el dolor, ¿no? Ese dolor se manifiesta a razón de que en nuestro estómago comienza la producción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido que produce nuestro cuerpo de forma natural. ¿Para qué? Para degradar el alimento. Cuando este ácido se produce en demasiadas cantidades, entonces comienza a irritar la mucosa gastrointestinal o la parte interna del estómago. Y esto se manifiesta en forma de dolor y ardor, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes les dicen a su mami o a su papi, me duele el estómago, ¿qué les dice su mami y su papi? Ah, pues tómate un sal de uvas picot o tómate un antiácido. ¿Por qué les dicen eso? Bueno, un antiácido es una sustancia o es un medicamento cuya base o ingrediente activo es una base. Su ingrediente activo es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, cuya característica físico-química es de una base. Entonces, cuando una base reacciona con un ácido, ¿qué pasa? Una reacción de neutralización. Ustedes se toman el sal de uvas picot o el antiácido y entonces les deja de doler el estómago, ¿sí? En esta reacción de neutralización se produce algo que se llama sal o cloruro de sodio y agua. Siempre los productos de una reacción de neutralización van a ser sal y agua. Entonces, como reflexión, debemos de tomar en cuenta la importancia del conocimiento de las reacciones químicas y su utilidad en la vida actual y cotidiana. ¿Ok? Ahora, demos revisión a nuestras actividades o las actividades que ustedes van a realizar o realizaron durante esta semana. Perfecto. Entonces les decía, ustedes tienen que realizar 3 ejercicios y un cuestionario. Vamos a dar revisión a los 3 ejercicios. Tienen que formar, en las siguientes reacciones de neutralización, se tiene que formar la sal junto con el agua. ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí tienen la parte de reactivos. Solamente tenemos que obtener la parte de productos. ¿Cómo voy a obtener la parte de productos? Bueno, como su libro lo describe, ustedes lo que tienen que hacer es unir el anión del ácido con el catión de la base. Oiga, Miss, ¿qué es eso? Ok, vamos a observar nuestra fórmula química. Aquí tengo mi primera fórmula. Todo elemento que empiece con H es un ácido.
todo elemento que contenga el ion hidroxilo es una base. Entonces, yo ya sé que la carga eléctrica del hidrógeno va a ser positiva y del hidroxilo va a ser negativa. Del litio, al ser un metal, va a ser positiva. Características físico-químicas de los elementos. ¿Recuerdan, nenes? En el caso del nitrógeno y del oxígeno, sus cargas son negativas. ¿Ok? Ahora, ¿qué les dije? Que tienen que unir el anión del ácido. Este es el ácido. ¿Quién sería el anión? Todo esto. Déjenlo pongo con otro color. Esto de aquí es el anión. Van a unir el anión del ácido con el catión de la base. ¿Quién es la base? Lo voy a poner de otro color. Déjenme azul. ¿Quién es el catión de la base? Este. ¿Sí? Esta es la forma más sencilla de verlo. Mi catión de la base con mi anión del ácido. Y ahí está la formación de la sal. Entonces, lo que yo tengo que escribir en mi reacción química es esto. El compuesto formado por mi catión y mi anión. Recuerden, este es mi catión y este es mi anión. Y el otro producto de toda reacción de neutralización es agua. Y ustedes ya conocen la fórmula química del agua. Y aquí está. Ejercicio número 2. Lo mismo, primer paso, identificar mi base. Todo esto es mi base. E identificar mi ácido. ¿Quién es mi ácido? Todo esto. Entonces, voy con las cargas eléctricas. ¿El calcio es un metal? Sí, su carga eléctrica es positiva. El ion hidroxilo, su carga eléctrica es negativa. El ion hidrógeno, su carga es positiva. Y el flúor, al ser un metal, su carga es negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Unir el anión del ácido, este es el ácido, con el anión, con el catión de la base. Lo pongo de azul. Cuando yo vaya a escribir mi sal, siempre lo debo de hacer en el siguiente orden. Mi catión y mi anión. ¿Ok? ¿Quién es mi catión? El calcio. ¿Quién es mi anión? El flúor. Y ahí ya se formó la sal. Y entonces el resultado de esta reacción de neutralización es Ca, fluoruro de calcio, ¿sí? Más, ¿qué creen? H2O. Siguiente ejercicio. Identificar cuál es mi base y cuál es mi ácido. Ácido, base. Identificar quién es el anión y quién es el catión. El catión de la base, el anión del ácido y unirlos. Entonces, debo de unir el anión del ácido con el catión de la base. Y como yo les dije, siempre debo de escribir primero el catión y después el anión. Bromuro de sodio. Y así queda mi reacción química. Na, que es el sodio, y Br, que es el bromo. Bromuro de sodio más, ¿qué creen? Agua. Pero ¿de dónde se formó el agua, mis? ¿De dónde saca usted eso? Un hidrógeno más otro hidrógeno, dos hidrógenos y un oxígeno me forman el agua. Y esta es mi reacción de neutralización.
Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Los veo el día de mañana en la sesión de 10 a 10:30. No falten, cualquier duda, estaremos ahí, ¿ok? Muchas gracias por su atención.